Publicistas Radio. Como miembro de la dirección, darle la bienvenida a la compañera que viene de tan lejos. Ella, compañeras y compañeros, sufre como ciudadana lo que nosotros sufrimos aquí en México también, la política neoliberal capitalista que viene haciendo más pobres en el mundo, más deterioro económico, social y político. México no es la excepción y hoy se impone la tecnocracia y el neoliberalismo en el país mexicano, en el país español, en el país colombiano, en el país argentino, etcétera, etcétera. Y desde luego que esto da pauta para que nosotros los trabajadores y el pueblo mismo empecemos a buscar articular, organizar instrumentos de defensa, de lucha, para responderle a esa clase saqueadora, apátrida, explotadora, como una respuesta de la clase proletaria anticapitalista que lesiona a la humanidad misma, compañeras y compañeros. Ustedes deben de recordar, yo lo recuerdo, que en el año 2011 hubo un movimiento muy ejemplar para toda la humanidad del planeta de los indignados en España. Estábamos en nuestro conflicto, pero también nos dábamos cuenta que en España acontecían cosas que acontecen en México, como la educación, ¿no?, la sanidad y otras cosas que han pasado, particularmente en el gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que había, claro, señor José Luis Rodríguez Zapatero, que había modificado la Constitución en el periodo de la sociedad y que no había aplicado, por ejemplo, el artículo 128, que instruye que la educación y la sanidad sean de carácter público. José Luis Rodríguez Zapatero estaba haciéndole juego a los neoliberales. A partir de eso, compañeras y compañeros de ese movimiento de los indignados, movimiento célebre, se reúnen una cantidad de intelectuales de la cultura, de la economía, analistas políticos, actores, profesores de la Universidad Complutense de Madrid, los jóvenes, etcétera, etcétera, los estudiantes, y empiezan a formar un movimiento que se llama Mover Ficha para convertir la indignidad en un cambio político. Así sucede en España y posteriormente a ello se da a partir del partido de izquierda anticapitalista la articulación de un movimiento político que desemboca en un partido político en España que hoy podemos llamar Podemos, así se llama el partido político. Y desde luego que Pablo Iglesias Turrión, que es el que se encarga de dirigir los principios del movimiento, es un maestro, es un profesor de ciencia política de la Universidad Complutense de Madrid y además es un analista político de televisión que, aunque no firma un manifiesto que firman los intelectuales, se convierte en el dirigente de ese partido político que se llama Podemos. Entonces hay una lucha permanente de los pueblos en contra de los tecnócratas y en contra del neoliberalismo. Y en ese sentido, desde Bilbao, España, para que nos comenten lo que pasa en su país, que también lo pasamos nosotros, está con nosotros la compañera Julia Martín. Ella es militante de Podemos y de la Organización de Anticapitalistas, es feminista y activista contra los tratados de libre comercio y nos viene a dar sus comentarios. Nuestra compañera Julia Martín desde Bilbao, España. Quiero agradecer el espacio, quiero agradecer la invitación. La verdad es que es un gusto para mí poder compartir este espacio con vosotras. Me han estado contando toda vuestra lucha, toda vuestra resistencia y yo creo que también tiene que ser un ejemplo para nosotras desde ahí, todo lo que estáis trabajando, todo lo que estáis resistiendo.
en realidad deberíamos aprender todas y todas, porque estas subidas de las tarifas, estas privatizaciones de la energía eléctrica y todas sus consecuencias es algo que no solo sufrís aquí, ahí también somos víctimas de estas empresas, muchas estrellas españolas que las llamamos empresas buitre, que vienen a subirnos las tarifas, a dejar nuestras familias sin luz. Entonces, la verdad es que es un placer poder compartir este espacio con vosotras y poder aprender de vuestra lucha. Yo hoy voy a hablaros un poco de qué es esto de Podemos y sobre todo el momento histórico en el que nos encontramos. Dentro de una semana van a volver a haber elecciones en España y son unas elecciones que, en cierta forma, podemos llamarlas como un momento histórico. Es la primera vez desde la República en la que un partido que representa a la gente de abajo, a las clases populares, tiene opciones de ganar. Entonces, y tiene opciones de llevar un cambio político, un cambio que obviamente es muy necesario. Como decía el compañero, Podemos no surge de la nada. Podemos viene de todo un proceso de movilización y de indignación que empieza en 2011 y que empieza como respuesta a la crisis económica, social y política que sufríamos en España y que sufríamos en toda Europa y que también es un ejemplo de cómo el capitalismo nos empobrece a todos y todas, ¿no? Entonces, la crisis que empezó en 2008 nosotros llamamos que es una crisis civilizatoria, una crisis que no solo es social, no solo es una crisis que nos empobrece, sino que también es una crisis que pone todos los demás sistemas en peligro, ¿no? Es una crisis ecológica, es una crisis contra las mujeres, que aumenta la violencia contra las mujeres y demás, ¿no? Entonces, contra todas estas violencias fue por lo que en 2011 salió el movimiento Indignados, el movimiento del 15M, que llenó todas las plazas de las ciudades en el Estado español y al principio empezó como un movimiento popular, un movimiento que no sabía muy bien a dónde iba. Los lemas con los que salimos a las calles eran simplemente decir, estos partidos no nos representan, no queremos ser mercancía en manos de políticos y banqueros. Era una forma de decir, no estamos de acuerdo en cómo se nos está gobernando, no estamos de acuerdo en que se pongan todas las instituciones al servicio del capital financiero. Allí una de las cosas que tomó más fuerza fue resistir contra lo que llamamos el golpe de Estado financiero. Como sabéis, en 2008 pues, la crisis financiera que empezó en Estados Unidos tuvo consecuencias en todo el mundo y en el Estado español las consecuencias acabaron con un rescate bancario en el que el Estado dedicó millones de euros a rescatar a los bancos. Y luego, después de este rescate en que puso a las arcas del Estado en una situación muy complicada, lo que quisieron y lo que están haciendo es toda una serie de recortes, toda una serie de medidas antisociales para que seamos la gente de abajo, la gente de la clase trabajadora, las que paguemos con todo el dinero que se dedicó a rescatar los bancos. Entonces, en aquel momento salimos a las calles para reivindicar eso en 2011 y en los siguientes años fue todo un proceso de movilización popular que nosotros llamamos que fue una escuela de democracia, ¿no? Una escuela de empoderamiento, una escuela de politización. Veníamos de un periodo en el que el supuesto estado de bienestar nos había ido adormeciendo, ¿no? Parecía que ya teníamos todos los seguidos, parecía que todos los derechos que teníamos nos habían sido dados del cielo y entonces ya no hacía falta luchar y nos dimos cuenta que no, que los derechos son conquistas y que para que no nos los quiten los tenemos que seguir defendiendo. Y entonces ahí nos empezamos a organizar, primero en las calles y luego en varias luchas, ¿no? Algunas de las luchas más fuertes ahí fueron las luchas contra los desahucios. Ahí había un problema muy grave con las hipotecas, en las que los bancos habían estado sacando beneficio de unas hipotecas con unos tipos de interés muy altos. Entonces la gente con la crisis se vio que no podía seguir pagando estas deudas y entonces estaban echando a la gente de sus casas. Y la gente se empieza a organizar para que no las echen de sus casas y demuestran que la autoorganización, que la movilización puede conseguir defender derechos, ¿no? Luego otras de las movilizaciones así importantes también pues, son todas las movilizaciones contra la deuda, ¿no? Y que dicen ahí tuvimos la reforma de la Constitución en la que reformaron la Constitución en verano sin que nadie se enterara para decir que el pago de la deuda pasaba por encima de todo lo demás. O sea, quedaba igual que la Constitución dijera que el Estado se tiene que comprometer con los derechos
derechos sociales, de vivienda, de educación, de sanidad. Daba igual todo esto porque la prioridad del Estado tenía que ser pagar a los bancos la deuda, ¿no? Entonces, esto obviamente invierte todo lo que había sido el estado del bienestar y entonces se construye un movimiento muy fuerte también contra la deuda. Hay otras, ahí lo llamamos las mareas, ¿no? Hay varias mareas, que además cada marea tiene un color distinto, entonces también hay la marea para defender la educación, porque también ahí no solo están recortando, sino que también están intentando aplicar reformas educativas neoliberales y demás. Entonces, después de que se vaya construyendo todo esto, en 2014 sacamos del manifiesto Mover Ficha, gente de la organización Anticapitalistas, con gente de la universidad, ahí estaba obviamente Pablo Iglesias, que es el líder de Podemos, y eso era el momento en el que, como veníamos de todo este proceso de movilización, de todo este proceso de indignación, lo que planteamos es que ya no basta solo con la indignación, sino que tenemos que convertir esta indignación en cambio político. Y que para ello necesitamos no solo estar en las calles, que también, y obviamente no hay que dejar de estar movilizándose, sino que necesitamos una herramienta para presentarnos a las elecciones y para construir algo más allá. Y ahí empieza Podemos. Los primeros pasos de Podemos fueron presentarse a las elecciones europeas. Entonces, las elecciones europeas son un espacio que nos permite llegar a la gente de una forma más fácil porque se construye toda una campaña electoral y además nos permite presentarnos al Parlamento Europeo, que es uno de los espacios que casi no tiene poder, pero sí nos permite desde ahí dentro denunciar todo lo que veníamos denunciando desde antes, ¿no? Ahí hablamos de que luchamos contra la Troika. La Troika es la unión entre la Unión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo. La Troika es como el organismo desde donde se nos han estado imponiendo todos los planes de ajuste estructural, que son los mismos planes que se aplicaron aquí en los años 80 y que están diciendo que el Estado lo único que tiene que hacer es preocuparse de que las empresas y los bancos mantengan sus beneficios y que da igual todo lo demás, ¿no? Entonces, presentarnos a las elecciones europeas también era una forma de decir aquí estamos y vamos a pelear contra la Troika. Después del éxito de las elecciones europeas, en las que nadie esperaba que sacáramos tan buenos resultados y sacamos una buena representación y se vio que éramos un partido que estábamos ahí para quedarnos y que no había sido algo coyuntural, empieza lo que es más difícil, que es construir el partido, ¿no? Y ahí, obviamente, pues también empiezan las contradicciones, empiezan los debates, empieza como la dificultad de ir andando. Una de las cosas que explican como el éxito de Podemos es, por un lado, la capacidad, la fuerza mediática y la capacidad de liderazgo de Pablo Iglesias y de la otra gente que la acompañaba, pero también la capacidad de construir Podemos desde abajo, ¿no? de la expansión súper rápida que tiene Podemos en todo el territorio a través de lo que ahí llamamos los círculos, que son las asambleas de base. Los círculos tuvieron la capacidad de trasladar el espíritu del 15M, el espíritu de la indignación y de las movilizaciones a Podemos, ¿no? Una fuerza con una voluntad pues, de ir más allá y de presentarse a las elecciones y de poder como ligar ambos procesos, ¿no? Que no sea solo Podemos un partido que se presenta a las elecciones, sino que también sea un partido que tenga los pies en la tierra, que se expanda en el territorio y que tenga capacidad de unirse a las luchas, de fortalecer pues, las distintas luchas que ya os comentaba. Pero ahí también empieza un poco el debate, ¿no? y la dificultad ahora de ver cómo seguimos construyendo Podemos. Entonces ahí desde mi organización, desde Anticapitalistas, estamos siempre intentando pelear para que Podemos no sea solo una máquina de guerra electoral, que es un poco lo que algunos pretenden, ¿no? Nosotros consideramos que obviamente es muy importante ganar las elecciones y yo empezaba diciendo que las elecciones que tenemos dentro de una semana son un momento histórico, pero también sabemos que solo llegar al Parlamento, que solo ganar unas elecciones realmente no es ganar el poder, que para ganar el poder hay que tener mucha más capacidad, mucha más fuerza y que la única forma de transformar las cosas de verdad es teniendo un poder real, no solo en las instituciones, sino también en las calles. Por eso nosotros estamos insistiendo mucho en la necesidad de construir unidad popular y poder popular. Y es un poco también lo que estamos ahora intentando hacer en esta campaña. La fuerza que tenemos en esta campaña es que hemos conseguido unirnos varias fuerzas políticas. No se presenta Podemos solo.
Podemos ha conseguido en cada territorio unirse, pues en Cataluña con otras fuerzas también que quieren transformar y que quieren llevar al cambio a las instituciones, en Andalucía igual, en Galicia igual. Entonces, es todo un proceso, hemos llevado todo un proceso de confluencias también con Izquierda Unida, que es el partido que venía del Partido Comunista y que es un partido con mucha más tradición. Entonces, esta unidad de la izquierda, no solo una unidad como desde los líderes políticos, sino una unidad que nos sirve también desde cada pueblo, desde cada barrio, construir unidad con la gente que sigue luchando desde las calles para defender la salud, la sanidad y la educación. Pues creemos que va a ser la fuerza y lo que nos dé la fuerza para poder ganar las elecciones y para que llegar a las instituciones no sea eso, no sea solo ganar unas elecciones, sino que una vez ahí también tengamos la capacidad de seguir avanzando y seguir realizando este cambio con el que nacimos. Y ahí, por ejemplo, es importante ver también lo que pasó en Grecia, ¿no? Grecia nos da muchas lecciones, también nos da muchas decepciones, y entonces tenemos ahí que aprender, ¿no? Que no va a ser tan fácil, o sea, que no se trata solo de decir, bueno, vamos a volver, vamos a cambiar la forma de gobernar, vamos a empezar a trabajar otra vez para la gente de abajo, para las clases populares. Si no realmente pensamos qué vamos a hacer para enfrentar a la troika, obviamente van a estar ahí, y de hecho ya lo estamos viendo, como el miedo que tienen de que una fuerza como Podemos pueda ganar, ya les está empezando a poner las pilas para criminalizarnos, para criticarnos, para generar miedo contra nosotros, ¿no? Entonces, ahí está un poco el reto, ¿no? Conseguir que la fuerza que podemos generar en unas elecciones no se quede en esto, sino que vaya más allá de eso. Y bueno, no quiero alargarme mucho porque sé que tenéis más cosas para trabajar hoy, pero básicamente lo que yo os quería transmitir es eso, ¿no? Vivimos un momento muy importante, vivimos un momento de una oportunidad histórica muy importante y de una responsabilidad histórica también muy importante. Vamos a intentar estar a la altura y de hecho se ve muy claramente que lo que podemos conseguir es muy grande por el miedo que están teniendo. De hecho, en las últimas semanas de campaña electoral casi se está hablando más de Venezuela o de otras cosas como para generar miedo que de realmente los problemas que tenemos en nuestro propio país, ¿no? Y también ahí estamos sufriendo la criminalización, pues, obviamente, y la represión, obviamente no es tan grave como aquí, no es tan grave como lo que sufrís aquí día a día, pero por ejemplo a los compañeros del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que son unos compañeros que siguen uniendo ambas luchas, ¿no? Siguen uniendo la lucha más a nivel de su territorio en Andalucía, de seguir ocupando predios para poder seguir produciendo, para tener alimentos para sus familias, con también la lucha de presentarse a las elecciones, de presentarse a los ayuntamientos. Pues los están criminalizando, han puesto ya a varios compañeros en prisión y de hecho en el último mes han estado casi un mes haciendo una huelga de hambre para conseguir que liberaran a sus compañeros y aún no lo hemos conseguido. Entonces, para que veáis que la situación es complicada, pero bueno, ahí estamos trabajando y peleándolo desde todos los espacios posibles. Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.